Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Tras varios intentos frustrados, Israel prueba con éxito el interceptor de misiles de largo alcance Hetz-3. Israel bombardea nuevos túneles de ataque terroristas en Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes. El primer ministro polaco homenajeó a colaboracionistas con los nazis antes de hablar en Múnich de perpetuadores judíos. Viena acoge una conferencia internacional sobre el crecimiento del antisemitismo en las democracias occidentales. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural, pero ahora comenzamos hablando de Israel, que realizó con éxito una prueba de su interceptor de misiles de largo alcance Hetz-3, Arrow o Flecha, meses después de abortar 2 tests anteriores en el último minuto. En enero, debido a un problema en la transferencia de datos, y en diciembre, por cuestiones de seguridad. La prueba fue llevada a cabo en conjunto con la Agencia de Defensa contra Misiles estadounidense. El sistema antimisiles Hetz-3 es parte del escudo de múltiples capas diseñado para proteger a Israel de los ataques con misiles de corto, medio y largo alcance. Ha sido diseñado para derribar misiles balísticos intercontinentales fuera de la atmósfera, eliminando los proyectiles con sus ojivas nucleares, biológicas, químicas o convencionales más cerca de sus sitios de lanzamiento. Sí, bueno, ya habíamos hablado en las ocasiones anteriores que se hicieron las pruebas de estos problemas que habían surgido, en un caso por cuestiones de seguridad, el otro por una cuestión electrónica, técnica, y ahora se ha llevado a cabo con éxito y la verdad que es en un buen momento porque digamos que hay que plantar cara o hacer una demostración frente a los iraníes, que ya hemos visto que este fin de semana pues han sido, este fin de semana y la semana pasada han sido muy activos de forma directa o indirecta a través de drones enviados desde Siria, que están fabricando allí misiles en territorio sirio para atacar a Israel, o si no a través de, digamos, defensores delegados de su misión de exterminar a Israel a través de Hamas o otras agrupaciones como la Yihad Islámica que han atacado a Israel en estos días del fin de semana, del cual se habla también en el programa de Por Israel en Voz de hoy. Es bueno que se complete esta trío de métodos de defensa pasiva, porque el Hetz-3 es el que está diseñado justamente para ataques intercontinentales. En este caso, el principal problema de Israel, que no es exactamente intercontinental, si consideramos que los dos países están en el continente asiático, pero sí de largo alcance. Estamos hablando del desarrollo tanto de misiles balísticos como de arsenales nucleares por parte de Irán apuntando a Israel. Pues este sistema Hetz-3 no solamente que tiene una detección mucho más temprana que los otros sistemas como el cúpula de hierro, sino que puede lograr la interceptación fuera de la atmósfera, evitando que, por ejemplo, si es una carga nuclear o una carga biológica, pues esto afecte al territorio que se encuentra debajo, ¿no? Supongamos que intercepta una carga química justamente enviada desde Irán hacia Israel y que con los sistemas tradicionales pues explotarían en el aire sobre el propio Irán, y esto podría entenderse como una agresión israelí, aunque sea un sistema de defensa. Pues con este sistema se espera a que la carga se encuentre a la mayor altura posible, especialmente cuando se habla de misiles balísticos, justamente describen una parábola muy alta, con lo cual salen de la atmósfera y ese es el momento adecuado para destruirlos sin que se haga una reentrada de esos materiales en la atmósfera, que pongan peligro a poblaciones civiles que estén justo debajo. Así que, aunque estamos hablando de armas,
son armas de defensa pasiva y por lo tanto siempre deben ser bienvenidas. Son armas para la protección ante ataques del exterior. La Fuerza Aérea de Israel atacó una infraestructura subterránea en el sur de la Franja de Gaza en respuesta al disparo de un cohete que explotó anoche en un espacio abierto del Consejo Regional Sha'ar HaNegev en el tercer día de intermitentes combates transfronterizos. Probablemente el blanco del ataque fueron túneles cavados por la organización terrorista islámica Hamás u otros grupos palestinos del enclave costero. El ataque tuvo lugar en la zona donde estuvo en el pasado el aeropuerto. Recordemos que el sábado un cohete palestino hizo impacto en el techo de una de las casas israelíes, pero no explotó. La familia había ingresado en el cuarto blindado al escuchar la sirena de alarma en la zona y resultó ilesa, pero la vivienda sufrió daños materiales. El domingo por la mañana, Israel atacó 18 posiciones del grupo terrorista palestino Hamás en Gaza en respuesta al estallido de un artefacto explosivo en la valla fronteriza entre Gaza e Israel, en el que resultaron heridos 4 soldados, 2 de ellos de gravedad, y al lanzamiento de cohetes palestinos contra las ciudades y comunidades del sur israelí. Bueno, seguramente se habrán enterado de esta escalada de ataques que hubo en el sur. Respecto a ello, pues ya hemos dicho que hay un comentario más extenso en el programa de Por Israel en Voz, pero quisiera añadir a los comentarios que hice la semana pasada respecto a la entrada del dron iraní, la respuesta de la aviación israelí, especialmente al derribo del F-16, del avión israelí, que esto iba a llevar a un replanteamiento de los condicionamientos y los planes estratégicos de respuesta de Israel. Y lo mismo va a suceder con lo que pase en la frontera de Gaza con Israel, porque esta fue una trampa que desgraciadamente en la cual picaron, como se dice, los soldados israelíes, porque los palestinos habían colgado una bandera palestina en la valla de la frontera y un soldado se acercó a quitarla y se acercaron varios soldados a quitarla y fue en ese momento cuando a distancia hicieron estallar una bomba que habían instalado muy cerca de la valla, pero ya del lado de Gaza, que no hubiera hecho el mismo efecto si, por ejemplo, hubieran mandado a quitar esa bandera un robot o algún otro mecanismo. Así que me imagino que esto va a entrar en los nuevos protocolos de seguridad, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en esa valla tan peligrosa que separa a estos dos mundos, que son el de Israel y el regido por el grupo terrorista palestino Hamás. El primer ministro polaco homenajeó a la Brigada Santa Cruz, que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial visitando su monumento, lo que llevó a la condena enérgica de Nunca Más, una organización que lucha contra el racismo en Polonia. El primer ministro polaco tuvo un debate en la Conferencia de Seguridad en Múnich con el periodista israelí Ronen Berman, quien le expuso la historia de su familia, parte de la cual fue asesinada durante el Holocausto por polacos que ayudaron a los nazis. El jefe de gobierno polaco le respondió: «Es extremadamente importante entender primero que, por supuesto, no será punible ni visto como un crimen decir que hubo autores criminales polacos, ya que había autores judíos, ya que había autores rusos y ucranianos, no solo perpetradores alemanes». El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien también asistió a la conferencia en Múnich, calificó el comentario de su homólogo polaco como escandaloso. El líder del Partido Laborista israelí, Avi Gabay, dijo que Morawiecki habla como cualquier otro negacionista del Holocausto. Sí, porque se escuda, es decir, bueno, sí hubo criminales polacos, pero porque también había criminales judíos, esto es lo que dijo, asesinos judíos, así como hubo asesinos rusos y ucranianos. Primero, un primer ministro no puede decir algo sin tener alguna evidencia, alguna documentación en la que sustentarse, porque si no, lo que está haciendo es actuar, como decía Avi Gabay, como cualquier otro negacionista del Holocausto. Es decir, bueno, pues los judíos también mataron a judíos. A ver datos, a ver evidencias. ¿De qué está hablando? Porque sobre la implicación de polacos en el asesinato de judíos están las evidencias.
y están las evidencias que ya se han encontrado y las que todavía se tienen que encontrar. La respuesta al periodista israelí, me imagino que fue algo que sorprendió al primer ministro polaco y que quiso salir del paso, pero lo que da a entender esta situación es, y lo reitero, porque ya lo comenté algo muy similar la semana pasada, más allá del papel que hubieran jugado los polacos como colaboradores de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que fue muy estrecha esa colaboración en muchos casos, en muchos casos. Estamos hablando igual de cientos de miles de casos. No son 2 o 3 o 1000 casos. Más allá de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno polaco actual, este gobierno polaco se está comportando con unos tintes antisemitas que no se han visto en Europa desde hace mucho tiempo. Ni siquiera los que nos hemos escandalizado de algunas declaraciones de los gobiernos en Hungría, en Ucrania, en Lituania, que siguen haciendo esto mismo pero de tapadillo, no puede ir por ahí un primer ministro de un país como Polonia con toda esa carga de negacionismo proclamando que ellos no tuvieron nada que ver. Es mentira. No se pueden ir proclamando mentiras cuando tienen las evidencias que apuntan en contra. Y la situación es tan grave que yo me atrevería a decir que como español me siento avergonzado de participar en el mismo marco regional con un país como Polonia actualmente. Es decir, que la Unión Europea, a mi entender, tendría que pedir que Alemania rectifique totalmente esta ley o analizar la posibilidad, más allá de las sanciones, de expulsarla de su seno por actitudes totalmente contrarias al espíritu europeo, contrarias que tendrían que ser de total negación del racismo, de total oposición al antisemitismo y de condena sin paliativos a la interferencia con la historia. Viena acoge hasta el jueves próximo una conferencia internacional en la que políticos, académicos y representantes de la sociedad civil analizan cómo combatir el creciente antisemitismo en las democracias occidentales. El encuentro, con el nombre Fin al antisemitismo, está organizado por las universidades de Viena, Tel Aviv y Nueva York. Entre las conferencias más esperadas destaca la del actual jefe de gobierno austriaco, Sebastian Kurz, quien acaba de iniciar una coalición con el polémico y ultraderechista Partido Liberal FPO, fundado por antiguos jerarcas nazis. El presidente del Congreso Judío Mundial señaló: la lucha contra el antisemitismo es un indicador del poder de los estados democráticos. La vida judía en Europa está envenenada por el dilema pesimista de quedarse o irse. Este dilema es el que les plantea a los judíos que vivimos en Europa. Llega un momento en situaciones de países, por ejemplo, tomamos el caso del propio país anfitrión, Austria, en el cual hay un partido neonazi y ese partido neonazi ahora forma parte del gobierno, nada más y nada menos. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cómo se van a sentir los judíos viviendo en ese país? O cómo se pueden sentir los judíos que viven en un país como Polonia. Estamos hablando justamente cómo combatir el antisemitismo en las democracias occidentales. Ya no se habla de que si hay antisemitismo en un país árabe, que uno puede atribuirlo al conflicto en Oriente Medio, incluso a diferencias culturales de otras civilizaciones, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de países con los cuales se comparte, se supone, los mismos ideales y valores de la democracia. Con esas democracias occidentales, ¿qué pasa cuando uno de esos países se pasa obviamente y ostentoriamente de la raya y cae en el racismo más provecto de este antisemitismo, como es el caso de Polonia? ¿Qué se va a hacer con Polonia? Ahí está la prueba de fuego, porque en Viena se hablan de discursos
de forma muy teórica, pero en la práctica, ¿qué se hace? ¿Qué se va a hacer? ¿Se puede obligar a que un país se retracte en un mundo globalizado como el actual? ¿Se puede hacer algo, sancionar y obligar y presionar a ese país a través de los foros internacionales en los que participa? Por ejemplo, la mencionada Unión Europea, por ejemplo, Naciones Unidas, por ejemplo, UNESCO, por ejemplo, los foros económicos en los que participa Polonia. No se puede permitir esto, no se puede permitir, y cualquier duda al respecto, pues lo que hace es atentar no solamente contra los ciudadanos judíos de ese país, sino básicamente atenta contra los principios de las libertades democráticas que nos han traído hasta aquí y que están siendo puestas en tela de juicio por este cáncer tan antiguo en Europa, que nació en Europa, creció en Europa y todo el mundo se pensaba que estaba muerto y está más vivo que nunca, llamado antisemitismo. Pues hasta aquí esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos ahora con esta segunda parte, con la agenda, y lo hacemos con Raquel. Hola, Alex. Hola, Raquel. Hola a todos. Vamos a comenzar hablando de música y en concreto de música klezmer. Así es, porque se presenta el día 22 de este mes de febrero en el Centro Nicolás Salmerón, en Madrid, el espectáculo Jewish Life, la música en vivo de Massic Duo. Es un poquito más largo el título, es Jewish Life en retratos del pasado, y es el título con el que Tolo Yenestar y Mark Sumsi encabezan su trabajo musical más reciente. Son investigadores de este tipo de música. El proyecto Jewish Life comenzó en la ciudad de Niza cuando Tolo Yenestar se dirigía a sus clases de posgrado y momentos antes de entrar se maravillaba escuchando a su mentor, el prestigioso clarinetista francés Michel Letiec, que se estaba dejando llevar por la magia del klezmer. De ahí nació su interés por esta música, por investigarla. Y así ha montado junto con Mark Sumsi el grupo Massic Duo, que se presenta, como les decimos, este 22 de febrero en la sala en el Centro Nicolás Salmerón, a las 19 horas. Estaremos atentos. ¿Con qué continuamos? Continuamos con la presentación de un libro, en este caso en el Centro Sefarad de Israel, y el próximo 27 de febrero también a las 7 de la tarde. Todo pasa a las 7, Alex. Bueno, en caso entonces apunten la fecha. Ahora ya la sabemos. El día 27, Vestidas para un baile en la nieve, es un libro que presenta Galaxia Gutenberg, firmado por Mónica Sugostova. Lo presentan en Centro Sefarad de Israel Laura Freisas y Jesús Ruiz Mantilla, que acompañarán a la autora que nos habla en este libro de las mujeres, de la historia de las mujeres que pasaron por el Gulag, los campos de concentración soviéticos. Ella defiende, la autora, que las mujeres no tuvieron un papel residual en los campos, que sufrieron de igual manera que los hombres la brutal represión del régimen estalinista en general, y lo ha querido reflejar a través de entrevistas con supervivientes de estos campos. Las ha visitado en sus hogares en Moscú, Londres y París, y el resultado, contra lo que pudiera parecer, nos comentan desde la editorial, es un canto a la vida, a la literatura, a la amistad, a todas las personas y a todo aquello que les permitió sobrevivir. Pues testimonios seguro que muy interesantes, además teniendo en cuenta que cada vez quedan menos personas que puedan testimoniar esta clase de desgraciados acontecimientos. En Centro Sefarad, el próximo 27. La hora no la decimos, ¿no? A las 7. Vale, se lo recordamos. Y no será a las 7, sino en cualquier momento, cuando podrán ver a partir del 16 de marzo la película 1945. Se estrena en nuestro país en esa fecha. Nos llega desde la distribuidora bajo el subtítulo de Algunos secretos no pueden enterrarse. Nos sitúa en un sofocante día de agosto de 1945. Los habitantes de un pueblo se preparan para vivir este día, mientras dos judíos ortodoxos llegan a la estación del tren
el ayuntamiento cree que estos viajeros sean herederos de los judíos que echaron del pueblo y que esperan pues ser recompensados por las cosas, por las pertenencias que les fueron arrebatadas injustamente durante la Segunda Guerra Mundial. La película nos habla de las relaciones que se establecen entre estos visitantes y los habitantes del pueblo, que tienen miedo a que vengan más supervivientes amenazando así sus propiedades. Uh-huh. Esta es una de las premisas de esta película, que ha sido premiada en diferentes festivales y que, como les decimos, se presenta se va a poder ver en todas las pantallas españolas a partir del 16 de marzo. Intentaremos hablar más con los responsables de esta película, que firma Ferenc Stork. Muy bien, pues hasta entonces esa es la información que les ofrecemos sobre ella. Ponemos el tráiler para que echen un vistazo. Muy bien, a ver si les llama la atención y acuden a verla a partir del 16, que es cuando estará en las pantallas grandes. Hasta mañana, Raquel. Hasta mañana. Y hasta mañana a todos ustedes.